para los perdidos, por los cuales Él murió. Un lugar misionero donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar, dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Muy buenas tardes, queridos hermanos que nos están acompañando una vez más por estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta noche. Hoy, como hemos venido durante esta semana, hemos estado estudiando los antiguos hitos y el día de hoy continuaremos con esta serie donde hoy miraremos la caída y apostasía de la iglesia cristiana. Ya hemos relatado cómo la iglesia judía cayó y apostató en los tiempos de los apóstoles. Miramos cómo Dios usó a Saulo de Tarso, quien posteriormente fue el gran apóstol Pablo, el apóstol que fue enviado a los gentiles para predicar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy miraremos nosotros cómo esa iglesia que fue levantada en aquel tiempo por nuestro Señor Jesucristo y edificada sobre los profetas y los apóstoles, lastimosamente la historia, las sagradas escrituras nos dirán que cayó y apostató de esa fe que fue dada una vez a los santos. Por eso los invitamos a que nos acompañen durante esta transmisión y que juntos podamos estudiar la palabra de Dios, podamos meditar y estudiar los testimonios del espíritu de profecía y podamos recordar la historia de esta iglesia primitiva. Porque los mismos eventos que ocurrieron en aquel entonces son exactamente los mismos que están ocurriendo hoy en este tiempo. De la misma manera, el mismo ambiente, la misma condición, y necesitamos conocer el pasado para no repetir los errores en el presente y el futuro. Los vamos a dejar con esta pequeña introducción de este himno y posteriormente regresamos para comenzar con nuestro estudio. Que el Señor les bendiga. Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Después de haber escuchado esta pequeña introducción de este hermoso himno y estas hermosas palabras, vamos a comenzar con nuestra presentación del día de hoy. Así que, como de costumbre, necesitamos pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Así que nosotros los que estamos aquí, mi hermano y un servidor, nos postraremos de rodillas para que sea nuestro gran Dios, el Todopoderoso, quien nos dirija por medio de su Espíritu Santo.
Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, mi Dios, venimos delante de tu presencia para pedirte que sea por medio de tu Espíritu Santo quien nos guíe a toda la verdad. Haznos recordar, haznos ver cómo dirigiste a la iglesia cristiana que usted levantó, que usted fundó, y cómo las artimañas del enemigo lograron introducir las falsas herejías, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, y se apartaron de la fe que tú le diste a tus santos. Porque de igual manera, el día de hoy, tu iglesia se encuentra en un estado similar, en un estado de apostasía. Esta apostasía que no se puede negar ni se puede evitar, porque tu palabra dice que tiene que venir la apostasía antes de que el Hijo de Dios regrese a la tierra. Por eso, mi Dios, acompáñanos, dirígenos, y que todo sea para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy y miraremos primeramente que el gran apóstol Pablo lo profetizó en sus testimonios. Y vamos a mirar nosotros cómo es que el apóstol Pablo en el libro de Hechos, vamos a ir al libro de Hechos en el capítulo 20. Hechos capítulo 20. La Biblia nos va a decir en el versículo 28, 29 y 30. Miren lo que dice el gran apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 31. Por tanto, velad, acordado que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que miramos ahí en la palabra de Dios cómo el gran apóstol Pablo profetizó que después de su partida, después de que él descansara en el Señor, iban a entrar en la iglesia lobos rapaces, pero vestidos de ovejas, que no perdonarían al rebaño. Estos hombres que entraron eran obispos, líderes religiosos que iban a introducir estas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, donde arrastrarían tras sí al rebaño del Señor y harían que los cristianos se olvidaran de sus pilares, se olvidaran de la sana doctrina y fueran conducidos a la apostasía. Iban a ser de entre ellos mismos. Estas mismas palabras que dijo el gran apóstol Pablo fueron exactamente las mismas que dijo el profeta Moisés. Miren lo que dice el libro de Deuteronomios capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31 y el versículo 16. La Biblia nos dice:
Deuteronomio 31:16. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Noten que la Biblia nos dice que el pueblo de Israel iba a apostatar y se iban a ir tras dioses ajenos e iban a dejar al Señor. El gran apóstol Pablo dijo exactamente lo mismo, que después de su partida entrarían lobos rapaces. Moisés dijo por medio de nuestro Señor que cuando Moisés muriera, ese mismo pueblo que una vez fue fiel a Dios se iba a apartar de él. Esas mismas palabras vamos a mirar nosotros que lo dijo también alguien conocido por nosotros. Vamos a leerlo. Esta cita se encuentra en, déjenme la busco para que nosotros la leamos, donde nos va a decir cómo ella lo ha relatado. Miren lo que la mensajera del Señor dice ahora. Ya miramos lo que dijo Pablo. Ya miramos lo que dijo Moisés. Ahora miren lo que profetizó la mensajera del Señor. Inspirada por el Espíritu Santo, ella escribió y dijo en 1915, en la carta 25, escribió ella: al despertar del sueño, llamó a la enfermera a su lado y le dijo: quiero decirte, odio el pecado. Lo repitió 3 veces. Se me ha encargado que le diga a nuestro pueblo que algunos no se dan cuenta que el diablo tiene planes astutos, mañosos y sagaces, y que los lleva a cabo de manera que ellos no esperan. Los agentes de Satanás inventarán maneras de convertir a los santos en pecadores. Les digo ahora que cuando yo sea sepultada, ocurrirán grandes cambios. No sé cuándo seré tomada, y deseo advertir a todos contra las artimañas del diablo. Quiero que el pueblo sepa que les advertí completamente antes de mi muerte. No sé especialmente qué cambios se producirán, pero deben vigilar cada pecado concebible que Satanás tratará de inmortalizar. Noten cómo la mensajera de el Señor está profetizando también, al igual que hizo Pablo y al igual que hizo Moisés, que ocurrirían grandes cambios, que el pueblo se apartaría de Dios, caerían e irían en apostasía. Esa es la triste realidad de lo que le ocurrió a la iglesia cristiana. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 1. Dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Noten que nuevamente el gran apóstol Pablo nos vuelve a decir que
se apartarían de la fe, escuchando doctrinas de demonios que iban a ser predicadas e enseñadas por los mismos hombres de entre ellos. Esto es lo que llevó a la apostasía. Vamos a mirar ahora nosotros cómo es que cayó y apostató la iglesia cristiana. Miren lo que dice el libro El conflicto de los siglos, página 382. La mensajera del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, escribió en 1911, cuando quedó culminado el gran conflicto de los siglos. Dice ella: ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Está hablando de esta iglesia que fue levantada por Cristo, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo: ya está obrando el misterio de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Y ahora miren lo que va a decir la mensajera del Señor, cómo es que entró la apostasía a la iglesia cristiana. Porque eso mismo es lo que le está ocurriendo a la iglesia adventista, a el Israel espiritual o a la iglesia cristiana. Miren cómo es que llegó la apostasía. Y aquí vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Dice la mensajera del Señor: mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Noten lo que ella está diciendo. Mientras los apóstoles vivían, la iglesia se mantuvo pura. Así como Cristo la levantó, de acuerdo a Mateo capítulo 18. Dice la Biblia, Mateo capítulo 18, hablando de esta iglesia, nos habla aquí en el versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. En Mateo capítulo 16 nos va a decir que vinieron los apóstoles y Cristo les hizo esta pregunta. Versículo 13, Mateo 16, 13. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Versículo 15. Ahora él les pregunta directamente a ellos. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Versículo 16. Sale Pedro a responder y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18 dice aquí: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora vamos a mirar nosotros que la mensajera del Señor, yo no sé si ustedes tengan esta Biblia de estudio, y vamos a enfocar la cámara para que miremos nosotros
¿Qué es lo que dice la mensajera del Señor en base a este versículo? Ella dice, miren lo que dice aquí, en la Biblia de estudio, dice aquí, el verdadero fundamento. La palabra Pedro significa una piedra suelta. Cristo no se refirió a Pedro como que fuera la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Su expresión, esta roca, la aplicó a sí mismo como el fundamento de la iglesia cristiana. Ahí ustedes pueden mirar que esta iglesia la levantó Cristo, y a esta iglesia es a la que se está refiriendo, que mientras los apóstoles vivían, la iglesia se mantenía pura, tal como la recibieron de la mano del Hijo de Dios. Sin embargo, bien podríamos decir nosotros también, número uno, que la iglesia se mantenía pura mientras vivía Moisés y Josué, quienes fueron los que dirigían al pueblo de Israel. También se podría decir que la iglesia se mantuvo pura mientras vivían los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, Judas, al mismo Pablo. Bien podría decir la cita también que la iglesia se mantuvo pura mientras vivía Martín Lutero, Melantón y los colaboradores de Lutero. Bien podría decirse que la iglesia se mantuvo pura mientras vivían James White, José Bates, Elena White, Urias Smith, Stephen Haskell, John Nevis Andrews. Bien podría decir la cita así también. Y vamos a mirar ahora que esta iglesia que levantó Cristo y que se la entregó a los apóstoles pura y sin mancha, cuando ellos murieron, esta iglesia entró en apostasía. Miren lo que sigue diciendo la cita. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero hacia fines del siglo segundo, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Noten lo que está diciendo claro la mensajera, que cuando los apóstoles murieron y sus sucesores continuaron con la obra que ellos comenzaron, estos hijos se apartaron de la fe, se apartaron de la sana doctrina. Y estos hijos que continuaron con la obra de los apóstoles se olvidaron de cómo Dios había levantado a la iglesia. Se olvidaron de las doctrinas que Dios les entregó a los apóstoles. Se olvidaron de cómo Dios condujo a esta iglesia. Y ellos, por no conocer su historia, por no conocer lo que Dios le entregó a los fundadores de la iglesia, se apartaron de la fe. Dígame usted si no es exactamente lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Decíamos ayer que muchos hemos nacido en un adventismo, pero hemos llegado a un adventismo contaminado por la apostasía. Hemos llegado a un adventismo donde nos han cambiado nuestra fe, nos han cambiado nuestra manera de adorar, nos han cambiado nuestra manera de presentar el mensaje, nos han cambiado nuestros pilares, nos han cambiado lo que se creía al principio.
¿Y quiénes han hecho esto? La Biblia dice que vino en el libro de Josué. Vamos a ir a Josué. Josué en el capítulo, Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Y nos va a decir la Biblia, es Jueces capítulo 2, perdón. Es Jueces capítulo 2. Y la Biblia nos va a decir en el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12. Y dejaron a Jehová, esa generación, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Versículo 14. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Noten lo que dice aquí, que esta generación que llegó ya no conocía a Jehová ni la manera en cómo Jehová había obrado. Por eso dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos. Sigue diciendo: para aumentar el número de convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. Y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Noten lo que dice aquí, cómo esa iglesia que, de acuerdo a Mateo capítulo 16, quien Cristo es la roca y quien fundó esa iglesia y se la entregó a los apóstoles, mientras los apóstoles vivían, la iglesia se mantenía pura. Pero una vez que los apóstoles pasaron al descanso, se cumplió la profecía del gran apóstol Pablo. Entrarían en medio de la iglesia lobos rapaces que estarían vestidos de oveja y no perdonarían al rebaño. De ahí que estos nuevos cristianos, a los cuales se les pasó el cargo, como no conocían a Jehová, como no conocían su historia, como no conocían lo que Cristo les entregó a los apóstoles, fueron y se unieron con los paganos. Y miren ahora lo que va a decir la mensajera del Señor. Conflicto de los siglos, página 382. No ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes. Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Mientras se atenían ciegamente al credo de sus padres y se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que veían, los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, de abnegación y de renunciación al mundo. Así, la simplicidad primitiva desaparece.
Una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Noten lo que está diciendo la mensajera del Señor. Cuando murieron sus fundadores, entró la apostasía a la iglesia. Es exactamente lo mismo que ocurrió. Lo leímos en la carta de 1915. La mensajera del Señor dijo: cuando yo pase al descanso, grandes cambios ocurrirán. No sé cuáles cambios, pero grandes cambios ocurrirán. Número 1. En 1930 salió el manual de la iglesia. Ese manual no existía antes de 1930. En 1957 hicieron un pacto la iglesia adventista con los evangélicos y cambiaron toda nuestra denominación, todas las creencias fundamentales que nos habían hecho un pueblo peculiar y distinto. Hoy en el 2022, la ola de apostasía está creciendo y está enmarañando a todo adventista que se deja guiar por estos falsos ministros. Dice hoy en el 2022 que muchas iglesias adventistas están aceptando la ordenación de la mujer, tanto al pastorado como al ancianato. Muchos líderes adventistas no alzan la voz cuando miran la mundanalidad tan descarada en los camporí de los conquistadores. Muchos ya no alzan la voz cuando entra la mundanalidad en la iglesia. Mujeres pasando al púlpito en pantalones, con maquillajes, con tacones, con minifaldas. Ya no hay reforma en el vestido. Muchos ya no levantan la voz cuando se rechaza abiertamente la reforma pro salud. Y mucho menos la gente levanta la voz cuando les han cambiado los 7 pilares, cuando les han cambiado la manera en cómo creíamos al comienzo de los primeros 50 años. Muchos ya no alzan la voz. Cómo nos han cambiado nuestro método de interpretar las profecías de Daniel y del Apocalipsis. ¿Y saben por qué? Porque dice aquí que decidieron unirse con el mundo. Por eso Dios tuvo que, así como levantó de allá, de la iglesia judía, un remanente. Y ese remanente comenzó con los 12 apóstoles. Uno de ellos iba a entregar a Cristo. Vino Matías y tomó el lugar de Judas. Después llamó a Nicodemo. Después Nicodemo ofreció todos sus dones y bienes a la causa del Señor. Empezó a llamar. La iglesia fue creciendo, llamó a Pablo, llamó a Silas, llamó a Tito, llamó a Timoteo, llamó a Aquila, a Priscila, y muchos fueron siendo llamados para este remanente. Este remanente iba creciendo y creciendo, pero iba creciendo de una manera organizada. Habían 2 concilios. Estaba el concilio de el Sanedrín y estaba el concilio de Jerusalén. Nosotros podemos mirar que habían 2 concilios. Surge la pregunta, ya hemos mirado nosotros que en el concilio del Sanedrín Cristo ya no estaba. Se había retirado de la nación judía. En el año 34, cuando apedrearon a Esteban, la gracia para el pueblo judío había cesado, había terminado. Ahora, Cristo le estaba pasando todas esas responsabilidades de predicar a Cristo, el Mesías, de predicar la sana doctrina, y se lo estaba pasando de la iglesia judía a ese remanente que estaba él llamando. Y le
estaba entregando una iglesia pura, una fe pura, unas creencias puras, y se las estaba entregando a los apóstoles. Habían dos concilios. Vamos a regresar a las notas que miramos el día de ayer y vamos a ver que en este concilio, donde estaban los dos, encontraremos nosotros que aquí, como miramos este Sanedrín o este concilio, ya no estaba Dios, mientras que ahora Dios estaba con su iglesia. Habían concilios. Estaban dirigidas las iglesias por los apóstoles. Los apóstoles ordenaban diáconos y ancianos, y la gran mayoría de estas iglesias se mantenían de un sostén propio, aunque también, como dice Primera de Corintios capítulo 9, diezmaban y ofrendaban para la predicación del mensaje de Jesucristo. Ahora, miren lo que dice este libro de Hechos de los Apóstoles. Cómo trabajaba la iglesia y cómo es que llegó a la apostasía. Dice la mensajera del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles. Página 102. Israel como nación se había divorciado de Dios. Cuando Cristo, casi al fin de su ministerio terrenal, miró por última vez el interior del templo, dijo: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Hasta entonces había llamado al templo la casa de su padre. Pero cuando el Hijo de Dios salió de sus muros, la presencia de Dios fue quitada para siempre del templo edificado a su gloria. Mientras que por el otro lado, miramos nosotros que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manahén, y Saulo, ministrando pues estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Así fue como Cristo fue llamando a Saulo y a Saulo y a Bernabé. Miren lo que sigue diciendo: para la cual los he llamados. Y miren lo que dice la mensajera del Señor: antes de ser enviados como misioneros al mundo pagano, estos apóstoles fueron dedicados solemnemente a Dios con ayuno y oración por la imposición de las manos. Así fueron autorizados por la iglesia, no solamente para enseñar la verdad, sino para cumplir el rito del bautismo y para organizar iglesias, siendo investidos con plena autoridad eclesiástica. Noten ustedes que era una iglesia organizada, no estaba unida al Estado, no se había registrado al Estado, eran de Cristo y Cristo era su esposo. Cristo era el que dirigía la iglesia, y la iglesia, vamos a mirar nosotros que eran los miembros de creyentes que creían en el Salvador, que aceptaban a Cristo como el que había muerto por sus pecados. Como lo dijo Mateo 18, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y esa es su iglesia. Miremos lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. La iglesia cristiana estaba entrando entonces en una era importante. La obra de proclamar el mensaje evangélico a los gentiles había de proseguir ahora con vigor. Y como resultado, la iglesia iba a ser fortalecida por una gran cosecha de almas.
los apóstoles que habían sido designados para dirigir esta obra iban a exponerse a la suspicacia, los prejuicios y los celos. Sus enseñanzas concernientes al derribamiento de la pared intermedia de separación que tanto tiempo había separado al mundo judío del gentil, iba a hacerlos objeto naturalmente de la acusación de herejía. Y su autoridad como ministros del Evangelio iba a ser puesta en duda por muchos celosos creyentes judíos. Dios previó las dificultades que sus siervos estarían llamados a afrontar, y a fin de que su trabajo pudiera estar por encima de toda crítica, indicó a la iglesia por revelación que se los apartara públicamente para la obra del ministerio. Su ordenación fue un reconocimiento público de su elección divina para llevar a los gentiles a las alegres nuevas del evangelio. Noten ustedes que aquí nos está enseñando Hechos de los Apóstoles que iban a surgir críticas, que iban a poner en tela de juicio y de dudas la ministración de la palabra por medio de los apóstoles, especialmente por medio de Pablo y Bernabé. Sus mismos hermanos los iban a acusar, como miramos aquí, de herejías, de que no eran ministros de Dios, de que no estaban aprobados por Dios. Surge la pregunta, ¿quiénes eran estos que iban a poner en tela de juicio el llamado que Dios les había hecho? Vamos a regresar a las notas y miraremos nosotros que eran nada más y nada menos que los que pertenecían a este concilio. Este concilio no aprobaba que Dios había llamado a los apóstoles. Este concilio de el Sanedrín, que estaba compuesto de sacerdotes y gobernantes príncipes, no aceptaban a los diáconos de esta iglesia. Este concilio no aceptaba la ordenación de los ancianos al ministerio. Este concilio ponía en tela de juicio cómo Dios había llamado a esta iglesia para llevar las buenas nuevas del evangelio. Mientras este concilio, esta iglesia ya había sido abandonada por Dios, como lo leímos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo hoy en día. No solamente eso, miren qué más sigue diciendo la mensajera del Señor. Tanto Pablo como Bernabé habían recibido ya su comisión de Dios mismo, y la ceremonia de la imposición de las manos no añadía ninguna gracia o cualidad virtual. Era una forma reconocida de designación para un cargo señalado y un reconocimiento de la autoridad de uno para ese cargo. Por ella se colocaba el sello de la iglesia sobre la obra de Dios. Para los judíos, esta forma era significativa. Noten que aquí nos dice que la iglesia, quienes iba creciendo cada vez más, iba aumentando el número de almas, el número de creyentes. Y esta iglesia estaba organizada. Cada iglesia que se levantaba tenía que ser reconocida por el cuerpo de creyentes. Es decir, si se levantaba un grupo en Tesalónica, tenía que ser reconocida por los demás grupos que son la iglesia. Si una iglesia, digásemos la de Galacia, enfrentaba la apostasía, tenían que notificar a todos los demás grupos que ese grupo en Galacia
estaba en apostasía. Y para tomar decisiones se llevaba a un concilio general de todas las iglesias. Y esa era la iglesia de Dios. ¿Quiénes eran los que ministraban esta iglesia? Eran los apóstoles, los diáconos, los ancianos. Y cada una de esas iglesias tenía un representante. Miren qué más sigue diciendo la mensajera del Señor, porque esta es la iglesia que va a caer en apostasía. Dice la mensajera del Señor, hablando de esta iglesia que se levantó, dice aquí, Dios ha constituido a su iglesia en la tierra, en un canal de luz, y por su medio comunica sus propósitos y su voluntad. Él no dará a uno de sus siervos una experiencia independiente de la iglesia y contraria a la experiencia de ella. No da a conocer un hombre su voluntad para toda la iglesia, mientras la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea dejada en tinieblas. En su providencia, coloca a sus siervos en estrecha relación con su iglesia, a fin de que tengan menos confianza en sí mismos y mayor confianza en otros a quienes Él está guiando para hacer adelantar su obra. Y ahora miren lo que va a decir la mensajera. Siempre ha habido en la iglesia quienes se inclinan constantemente a la independencia individual. Parecen incapaces de comprender que la independencia de espíritu puede inducir al agente humano a tener demasiada confianza en sí mismo y a confiar en su propio juicio, más bien que respetar el consejo y estimar debidamente el juicio de sus hermanos, especialmente de aquellos que ocupan los puestos que Dios ha señalado para la dirección de su pueblo. Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder, que nadie tiene derecho de desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Los que se inclinan a considerar su juicio individual como supremo están en grave peligro. Es un plan estudiado de Satanás separarlos de aquellos que son canales de luz y por medio de quienes Dios ha obrado para unificar y extender su obra en la tierra. Ahora vamos a meditar en estas citas y vamos a mirar nosotros que la mensajera del Señor nos está dictando cómo es que trabajaba la iglesia. Y vamos a mirar aquí que cada vez que se levantaba un grupo y se convertía en la iglesia del Señor, este grupo tenía que ser reconocido por el cuerpo de creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Dice la mensajera del Señor aquí. Miren lo que dice en Hechos de los Apóstoles. Entre los apóstoles que se ocupaban en esta obra se destacaban Pedro, Santiago y Juan, quienes creían que Dios los había señalado para predicar entre sus paisanos. Trabajaban fiel y sabiamente, dando testimonio de las cosas que habían visto y oído, y apelando a la palabra profética más permanente. Esforzábanse para persuadir a la casa de Israel que a este Jesús, que los judíos habían rechazado, Dios había hecho Señor y Cristo para la conducción de todos los asuntos pertenecientes al bienestar espiritual de los creyentes. Estaba en armonía
con el plan evangélico de unir en un solo cuerpo a todos los creyentes en Cristo. Y Pablo tuvo mucho cuidado de seguir este plan en todo su ministerio. Los que en cualquier lugar eran inducidos por sus labores a aceptar a Cristo como su Salvador, eran al debido tiempo organizados en iglesia. Se hacía esto aún cuando los cristianos no fueran sino pocos. Así se les enseñaba a los cristianos a ayudarse unos a otros, recordando la promesa: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Noten lo que nos está diciendo la mensajera del Señor. Y vamos a irnos a las notas. Vamos a mirar. Número 1. Nos está diciendo la cita que era una iglesia organizada. Esta iglesia era una iglesia organizada. La iglesia cristiana. Esta iglesia cristiana nos dice, por ejemplo, había una iglesia en Jerusalén. Había otra iglesia en Galacia. Había otra iglesia en Tesalónica. Había otra iglesia en Filipo. Y se iban levantando distintas iglesias. Había otra iglesia en Éfeso. Había otra iglesia en Roma. Y se iban levantando las iglesias, pero era una iglesia organizada. Y ahora nos va a decir que estas iglesias estaban organizadas también. Aquí había ancianos. Había diáconos. Era una iglesia organizada. Aquí de igual manera había ancianos y había diáconos también. Lo mismo ocurría en esta iglesia y en esta iglesia. En cada una de estas iglesias estaba la iglesia organizada. Vamos a mirar nosotros que de todas estas iglesias, cada una mandaba a un representante. Y entre estas iglesias, por ejemplo, la iglesia de Jerusalén mandó una carta donde se levantó en el tiempo de los apóstoles una circunstancia de la circuncisión. Y cuando se levantaba en cierta iglesia una circunstancia, todos los representantes de cada iglesia eran enviados a lo que se le conoce como un concilio general. Por eso es que era una iglesia organizada. Todos eran enviados a un concilio general. ¿No me creen? Miren lo que dice la mensajera del Señor. En el capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles, ella explica detalladamente cómo estaba organizada la iglesia cristiana. Dice la mensajera del Señor, en el capítulo 19, judíos y gentiles, al llegar a Antioquía de Siria, desde donde habían sido enviados para emprender su misión, Pablo y Bernabé
aprovecharon pronto una oportunidad para reunir a los creyentes y relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. La iglesia de Antioquía era grande y seguía creciendo por ser un centro de actividad misionera. Era uno de los más importantes grupos de creyentes cristianos. Entre sus miembros había muchas clases de gente, tanto judíos como gentiles. Así que vamos a las notas. Aquí está otra iglesia. Es la iglesia de Antioquía. En esta iglesia habían ancianos, habían diáconos y tenían a un representante. En esta iglesia surgió el problema de la circuncisión. Y miraremos nosotros que cuando esto se levantó, miren cómo es que actuaron Pablo y Bernabé. La mensajera del Señor dice: mientras los apóstoles participaban con los ministros y miembros laicos de Antioquía en un ferviente esfuerzo por ganar muchas almas para Cristo, ciertos creyentes judíos de Judea, de la secta de los fariseos, lograron introducir una cuestión que pronto produjo una amplia controversia en la iglesia e infundió consternación a los creyentes gentiles. Con gran aplomo, estos maestros judaizantes aseveraban que a fin de ser salvo, uno debía ser circuncidado y guardar toda la ley. Pablo y Bernabé hicieron frente a esa falsa doctrina con prontitud y se opusieron del Señor. En la iglesia de Antioquía, la consideración del asunto de la circuncisión provocó mucha discusión y contienda. Finalmente, los miembros de la iglesia, temiendo que si la discusión continuaba, se provocaría una división entre ellos, decidieron enviar a Pablo y Bernabé con algunos hombres responsables de la iglesia hasta Jerusalén, a fin de presentar el asunto a los apóstoles y ancianos. Así que noten, estamos mirando aquí la iglesia de Antioquía. Vamos a las notas y miraremos nosotros que en la iglesia de Antioquía surgió este problema, la circuncisión. Ahora aquí miraremos nosotros que dice que esta iglesia, la iglesia de Antioquía, escogió a, número uno, escogió a Pablo, escogió a Bernabé también. Dice que escogió a Pablo y Bernabé. Y estos no solamente escogieron a Pablo y Bernabé, sino que también enviaron a algunos hombres responsables. ¿A dónde los mandaron? Estos fueron a el concilio general. Aquí es a donde ellos iban a llegar. Miren qué más sigue diciendo la mensajera del Señor. Habían de encontrarse allí con delegados de las diferentes iglesias y con aquellos que habían venido a Jerusalén para asistir a las próximas fiestas. Mientras tanto,
había de cesar toda controversia hasta que fuese dada una decisión final en el concilio general. Esta decisión sería entonces aceptada universalmente por las diversas iglesias en todo el país. Noten, hay un concilio general. En este concilio general miraremos nosotros, vamos a las notas, que aquí hay, número 1, apóstoles. Número 2, ancianos. En este concilio estaba Pablo y Bernabé. Ahora, dice aquí que eran y que se iban a encontrar allí delegados de las diferentes iglesias. Todos estos eran delegados. Aquí están todos los delegados y por eso se le llama un concilio general. ¿Qué es lo que iba a ocurrir en este concilio general? Aquí se iba a tomar la decisión final acerca de la circuncisión. Esto es lo que iba a ocurrir aquí en el concilio general en Jerusalén. Miren qué más sigue diciendo. En camino a Jerusalén, los apóstoles visitaron a los creyentes de las ciudades por las cuales pasaron y animaron relatándoles. Sigue diciendo, en Jerusalén, los delegados de Antioquía se encontraron con los hermanos de las diversas iglesias que se habían reunido para asistir a un concilio general. Y les relataron el éxito que había tenido su ministerio entre los gentiles. Expusieron entonces la confusión provocada por el hecho de que ciertos conversos fariseos habían ido a Antioquía y declarado que para salvarse, los conversos gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Esta cuestión se discutió calurosamente en la asamblea, íntimamente relacionado con el asunto de la circuncisión. Miraremos cómo finalizó esta reunión del concilio general. Dice aquí, los conversos gentiles, sin embargo, debían abandonar las costumbres inconsecuentes con los principios del cristianismo. Los apóstoles y ancianos convinieron, por lo tanto, en pedir a los gentiles por carta que se abstuvieran de los alimentos ofrecidos a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Debían instárselos a guardar los mandamientos y a vivir una vida santa. Debían asegurárseles también que los que habían declarado obligatoria la circuncisión no estaban autorizados por los apóstoles para hacerlo. Pablo y Bernabé les fueron recomendados como hombres que habían expuesto sus vidas por el Señor Jesús, y Silas fueron enviados con estos apóstoles para que declarasen de viva voz a los gentiles la decisión del concilio. Ahora miren lo que dice aquí. El concilio que decidió este caso estaba compuesto por los apóstoles y maestros que se habían destacado en levantar iglesias cristianas, judías y gentiles, con delegados escogidos de diversos lugares. Estaban presentes los ancianos de Jerusalén y los diputados de Antioquía, y estaban representadas las iglesias de más influencia.
El concilio procedió de acuerdo con los dictados de un juicio iluminado y con la dignidad de una iglesia establecida por la voluntad divina. Como resultado de sus deliberaciones, todos vieron que Dios mismo había resuelto la cuestión en disputa, concediendo a los gentiles el Espíritu Santo, y comprendieron que a ellos les correspondía seguir la dirección del Espíritu. Noten que aquí estamos mirando que en este concilio se tomó la decisión de que los gentiles no practicaran la circuncisión. Y este concilio estaba compuesto de apóstoles y maestros que habían levantado iglesias. Por eso, cuando vamos a las notas, miramos nosotros que estaban los representantes de la iglesia en Jerusalén. Estaban los representantes de la iglesia de Éfeso, de Tesalónica, de Filipo, de Roma, de Galacia y de la iglesia de Antioquía. A eso, cuando llegaban los representantes, encontramos que aquí se hacía un concilio general que estaba formado por apóstoles ancianos que eran delegados y que a la misma vez eran hombres que habían levantado iglesias. Estos eran los que estaban en el concilio general. Y este concilio tomó la decisión final. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que estamos mirando aquí es una iglesia organizada o una organizada iglesia. Por eso miramos nosotros, hermanos, que esta iglesia estaba organizada. Todos trabajaban en conjunto. Todos se ayudaban unos a otros. ¿Cómo se comunicaban en este entonces las iglesias? Leímos nosotros por el libro de Hechos de los Apóstoles, y también nos va a decir la palabra de Dios en Hechos 19 que era por cartas. Cartas donde se comunicaban estas iglesias. La iglesia de Jerusalén envió cartas a la iglesia de Antioquía por medio de los hombres designados del concilio general. Así de igual manera, la iglesia, el concilio general envió cartas a Roma, a Filipo, a Tesalónica, a Éfeso, a Galacia, de las decisiones que se tomaban en el concilio general. Así era como trabajaba la iglesia cristiana. ¿Cómo debemos de trabajar nosotros en este remanente que se está levantando con el método de sostén propio, igualito como se levantó en el tiempo de los apóstoles? Así de igual manera se tiene que trabajar en este pequeño remanente que está regresando a las sendas antiguas. Ahí no es lo mismo un ministerio que ser una iglesia. No es lo mismo. Yo puedo tener un ministerio, pero mi ministerio no es la iglesia. Este ministerio tiene que estar de acuerdo, sí, con la iglesia. Pero si yo como ministerio no soy reconocido por la iglesia, en este caso, por la iglesia del remanente que se está levantando como sostén propio, no puedo pertenecer a ese remanente de las sendas antiguas.
¿Por qué? Porque tenemos un patrón, tenemos las evidencias de cómo trabajaba la iglesia cristiana. Ahora, lastimosamente, como miramos nosotros aquí, esta iglesia, la que levantaron Cristo y los apóstoles, iba a caer en apostasía. Miren lo que dice aquí mismo en el libro Hechos de los Apóstoles, para ir finalizando cómo la iglesia cristiana cayó. Las noticias de que había apostasía en algunas de las iglesias levantadas por él, es decir, por Pablo, le causaban profunda tristeza. Temía que sus esfuerzos en favor de ellas pudieran resultar inútiles. Pasaba muchas noches de desvelo en oración y ferviente meditación al conocer los métodos que se empleaban para contrarrestar su trabajo. Cuando tenía oportunidad, Pablo, y la condición de ellas lo demandaba, escribía a las iglesias para reprenderlas, aconsejarlas, amonestarlas y animarlas. Estas cartas, el apóstol no se explaya en sus propias pruebas, sin embargo, ocasionalmente se vislumbran sus labores y sufrimientos en la causa de Cristo. Sigue diciendo Hechos de los Apóstoles, página 309. El corazón de Pablo se sintió herido y su alma fue conmovida por esta abierta apostasía de aquellos a quienes había enseñado fielmente los principios del evangelio. Escribió inmediatamente a los creyentes engañados, exponiendo las falsas teorías que habían aceptado, y reprendió con gran severidad a los que estaban apartando de la fe. Cuán diferentes del modo en que Pablo escribió a la iglesia de Corinto fue el proceder que siguió hacia los Gálatas. A la primera la reprendió con cuidado y ternura, a los últimos con palabras de despiadado reproche. Los corintios habían sido vencidos por la tentación, engañados por los ingenios sofismas de maestros que presentaban errores bajo el disfraz de la verdad. Se habían confundido y desorientado. El enseñarles a distinguir lo falso de lo verdadero requería cautela y paciencia. La severidad o la prisa imprudente de parte de Pablo hubiera destruido su influencia sobre muchos de aquellos a quienes anhelaba ayudar. En las iglesias gálatas, el error abierto y desenmascarado estaba suplantando al mensaje evangélico. El apóstol vio que para salvar a los creyentes gálatas de las peligrosas influencias que los amenazaban, debían tomarse las más decisivas medidas, darse las más penetrantes amonestaciones. Vamos a mirar nosotros ahora que Pablo rogó a los que habían conocido una vez el poder de Dios en sus vidas a volver a su primer amor de la verdad evangélica. Noten que el apóstol Pablo los está llevando a estos cristianos que habían apostatado de la fe a las evidencias, a su primer amor de la verdad evangélica. Es decir, los estaba llevando a los antiguos hitos. Los estaba llevando a las sendas antiguas. Los estaba llevando a conocer de nuevo cómo es que Dios había levantado a la iglesia cristiana, las creencias que Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo les había entregado a los apóstoles, ya que ellos se habían apartado de la fe. Vamos a finalizar con estas citas para dejar aquí nuestra introducción para el tema de mañana, que es
la caída y apostasía de las iglesias protestantes. Miren lo que escribió la mensajera del Señor de la apostasía cristiana. Pablo plantó las verdades puras del evangelio en Galacia, predicó la doctrina de la justicia por fe y su obra fue recompensada al ver a la iglesia de Galacia convertida al evangelio. Entonces Satanás comenzó a obrar a través de falsos maestros para confundir las mentes de algunos de los creyentes. Noten que entraron los falsos maestros. La jactancia de estos maestros y el establecimiento de sus poderes milagrosos cegó la vista espiritual de muchos de los nuevos conversos y fueron llevados al error. Escribiéndoles en esta experiencia, Pablo dijo: estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad, no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Gálatas duros para entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? Son tan duros para entender que, habiendo comenzado con el Espíritu, quieran ahora terminar con algo puramente humano. Cuando Dios les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? No en virtud del cumplimiento de la ley, sino por aceptar el mensaje de la fe. Pablo, por un tiempo, perdió el control sobre las mentes de aquellos que habían sido engañados, pero confiando en la palabra y el poder de Dios y rechazando las interpretaciones de los maestros apóstatas, pudo llevar a los conversos a ver que habían sido engañados y así frustrar los propósitos de Satanás. Los nuevos conversos se volvieron a la fe, preparados para tomar inteligentemente su posición por la verdad. Noten lo que dice aquí, queridos hermanos. Número 1, dice que Satanás cegó la mente de los nuevos conversos. Es decir, estos nuevos conversos se estaban dejando engañar por los maestros apóstatas. No solamente eso, Pablo les dijo que regresaran a las sendas antiguas y que no les creyeran a estos falsos maestros. Dijo Pablo, comenzaron con el Espíritu, van a terminar con obras humanas, es decir, fue el Espíritu Santo quien guió en el Pentecostés a esta iglesia para formarse, porque van a terminar con inventos humanos. Así de igual manera, la iglesia adventista fue comenzada, dice el conflicto de los siglos, que el Espíritu Santo dirigió este movimiento. Y ahora el adventismo está terminando con puras invenciones humanas. De igual manera, el apóstol Pablo está tratando de salvar a los nuevos conversos para que ellos reciban la fe pura, la sana doctrina. De ahí que miramos nosotros que esta iglesia cristiana cayó en apostasía, se desviaron de la fe.
Cuando murieron los apóstoles, la iglesia cristiana cayó en apostasía y miramos nosotros que después de todo esto, la iglesia cristiana llegó a finalizar con la gran apostasía de el papado. Esa iglesia cristiana fue caminando y se fusionó en la formación de el hombre de pecado, la iglesia católica. Ahí terminó la gran apostasía de la iglesia cristiana. Mañana miraremos que de esa iglesia católica, apostólica y romana salió un remanente. Y ese remanente comenzó nuevamente a vindicar los antiguos hitos, los pilares de la fe. Y nuevamente se empezaron a levantar como iglesia. Se les conocen como las iglesias protestantes, porque protestaban contra el sistema papal. Ese será nuestro estudio del día de mañana. De ahí que los invitamos a que mañana nos acompañen nuevamente a las 7 de la noche para continuar ahora con la apostasía de las iglesias protestantes. Esperamos en Dios que al finalizar este estudio, nuevamente usted vaya y investigue por usted mismo si lo que se ha dicho aquí está de acuerdo aún dice Jehová o no. Y nuevamente les damos las gracias por habernos acompañado. Vamos a finalizar con una palabra de oración y le dejaremos, como siempre, los resultados a nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Hemos presentado nuevamente, Señor mi Dios, esta presentación donde nos has hablado cómo levantaste a la iglesia cristiana, cómo trabajaba la iglesia cristiana. Eran hombres de sostén propio, era una iglesia que estaba organizada, se comunicaban los unos a los otros. De igual manera, Señor mi Dios, hemos mirado cómo lastimosamente esta iglesia cayó en apostasía. Y en esta apostasía, de igual manera, Satanás usó a los ministros para que entraran en medio de tu rebaño vestidos de ovejas, pero por dentro eran lobos rapaces. Te ruego y te suplico, Señor, que de igual manera en este tiempo tú levantes a estos siervos de Dios, a los que usted está llamando a salir de la apostasía para que vindiquen tu verdad, para que volvamos a las sendas antiguas, para que volvamos a nuestros antiguos hitos y siga permaneciendo la fe que una vez diste a tus santos. La palabra de Dios dice que tienes un remanente fiel y verdadero, y ese remanente fiel y verdadero tendrá la sana doctrina, tendrán las mismas enseñanzas y creencias que tenía tu iglesia a lo largo de todos los siglos. Por eso, mi Dios, es que invitamos a tu iglesia, invitamos a que sea usted quien cause este reavivamiento y esta reforma, que despiertes la mente, la conciencia de tus hijos para ir en busca de la verdad y que juntos podamos terminar la obra que nos has encomendado. Todo esto, Señor mi Dios, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Los vamos a dejar con este hermoso himno para finalizar nuestra transmisión. Esperando en Dios que
el día de mañana nos acompañen nuevamente. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él. Es de mi senda Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió pues por mí. Siempre servirle yo quisiera aquí, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, doquiera que esté, ya por su ayuda sus obras haré. Pruebas hoy llevo con gozo y amor, pues veo en ellas la cruz del Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas hablándoles de él, y es mi deseo ser constante